esa pista medía 100 metros. Tenía que coger 100 kilómetros por hora para hacer que realmente se levantara el planeado. Y a los 100 kilómetros por hora se acababa la pista. Y teníamos un camaracá y teníamos una avión que venía detrás. Teníamos un camaracá y un coche y una avión que venía detrás. Y ese riesgo había que ahorrar. Cuando tienes una producción con presupuesto, pues, bueno, si puedes coger el helicóptero, mejor. Hace una serie de tomas dinámicas que de otra manera no se pueden hacer. Esto está en Santo Tomé, exactamente en el kilómetro 101. En cuanto pasas de Madrid, hay una pista de... Le vino muy bien, aparte de lo que les pagamos por alquilarlo, le vino muy bien que la quitamos. Claro, para organizar esa pista pues hay que moverse y ver muchos sitios. Bueno, se trabaja, una cosa que veis aquí es que se trabaja de sol a sol. O sea, en cada uno de los días que salimos con el sol y nos acostamos con el sol. Aquí, nosotros queríamos un acantilado, como esto era para los ingleses, no queríamos irnos a Inglaterra. Queríamos demostrar que hacemos acantilados fantásticos y como logística pasábamos de Santo Tomé a Santander. Teníamos una localización en toda la costa cántabra y esa acantilado que habéis visto se llama Punta Bayota. Está muy cerca de San Pierre del Mar. Tenía que ser un acantilado que tuviera verde hasta el borde y que no tuviera casas, básicamente. Y que fuera pues, un corte bastante impresionante. Bueno, esto se llama traveling, me imagino que ya lo sabéis. Sí que os recomiendo que cuando tengáis oportunidad veáis a cualquier baje con cualquier excusa. Es una manera de ver. Todo el mundo ha empezado llevando botijo en los rodajes y hay que empezar de alguna manera. Esto se rodó en 35. Miguel Leal es el director de fotografía, es un especialista en el tema de coches. Su padre es el dueño, era el dueño de Casa Estudio, que construyeron unos platós en la ciudad de la imagen hace poco. Y él nos comentaba esa anécdota, que su padre, que era el dueño, el jefe, lo había puesto como asistente de los eléctricos. Y los eléctricos tienen forma de ser tipo muy duros. Y claro, al pobre le criaron, pero lo duro es la regla de la profesión. Y ahora llega a ser un buen director de fotografía siendo cocinante de Rafael. Bueno, siempre llevas cuando ruedas un coche un equipo de técnicos que son capaces de montártelo. Así que solo la puerta la quitas directamente, no puedes saltar con tonterías. Eso se llama un snorkel. Veis que para hacer el plano del interior de los mandos, desde la cámara hay una especie de prolongación, de periscopio, para hacer ese plano. Esto es un ficticio, lógicamente, con contrapicado de cámara. Una de las cosas que más críticamente costó fue que al tirar el coche del avión no se desmontara el chasis. O sea que Robert nos hizo un anclaje especial para evitar ese problema. O sea que realmente con el tirón pudiera aquello terminar en catástrofe. Esto fue una logística por parte de producción porque los planeadores normalmente lo remolcan y luego sueltan la cuerda. Se remolcan de la nave, van con una cierta altura, pero claro, en el acantilado no le podían soltar. Porque si hubieran soltado en el acantilado no hubiera podido aumentar vuelo. O sea que había un riesgo real. Y entonces ahí iba tirando de esa cuerda y bueno, todos... Hay una anécdota para que veáis un poco la mentalidad de producción, que todo es posible, todo tiene que ser posible. Que bueno, se comentaba eso, ¿no? ¿Y qué pasa si se rompe la cuerda y se cae el avión? Y Miguel Leal hizo un comentario que en el fondo era una profunda filosofía. Dice, bueno, habrá otro, ¿no? O sea, entonces, más que preguntarse qué pasaría con el campeón de España, es que el show tiene que continuar. El show must go on, como dicen los ingleses. En publicidad tiene que haber una infalibilidad o parecerlo. O sea, pero realmente tiene que llegarse siempre a buen fin. Porque además en publicidad jamás te permiten un error explícito. Siempre, y sobre todo siendo productora y Carlos ha hecho también un comentario muy sabio, al ser el final de la cadena, realmente todo ya depende un poco de que tú realices lo que sea. Y claro, cualquier parte de la productora repercute en cadena al resto de los ingresos. Con lo cual la fiabilidad es uno de los grandes valores de el talento y todo lo demás también está muy bien, pero la fiabilidad es fundamental. Bueno, aquí
Para amenizar un poco el comentario hablando de los castings. Cuando haces un casting tienes que mirar tres cosas. Yo por lo menos miro tres cosas. Una, la fotografía de los composites. Realmente los modelos y las modelos suelen estar guapísimos. Luego tienes que ver cómo se comporta dentro de la cámara en el casting de verdad, que ya no son tan guapos, pero son más espontáneos. Y luego tienes que ver de verdad qué va a pasar en el rodaje. Son como tres personas distintas. Os comento que esta modelo, en principio, la que iba a ser esta modelo, la escogimos porque tiene unas piernas estupendas. Luego vimos que tenía unas piernas esqueléticas y en el último momento tuvimos que cambiar por una que realmente diera mejor. O sea que... Bueno, esto es una tradición, se brinda cuando se acaba el rodaje, el segundo día. No, como realizador yo creo que dije, bueno, vamos a rodar el avión de verdad. Aun siendo muy especialista en postproducción y en efectos especiales, yo digo que todo lo que se pueda rodar hay que rodarlo. Y después ya veremos. ¿Qué es lo que hicimos? Reconstruimos una maqueta idéntica y todos los planos que había rodado, o los que me parecían que podía postproducción querer mejorar, lo volvimos a rodar con una cámara computarizada. Eso te lo puedes meter con coches, de todos los presupuestos normalmente. Pero yo siempre digo que es más complicado hacer una película de bajo presupuesto que una película de alto presupuesto. O sea, cuando ves Titanic, qué bien hecho está, y cuánto de presupuesto tiene recursos. O sea, que muchas veces cuando estás más corto no puedes hacer ese tipo de alternativas y tienes que acertar pues, la primera de otra manera. Lo grabamos, ya sabéis, sobre un croma para... Aquí teníamos un mezclado, teníamos por una parte la imagen que habíamos rodado con el avión de verdad, por otra parte simular los movimientos por si conseguíamos conseguir pases más limpios de la maqueta. Pero lo más sorprendente, incluso a mí y a todos los que tenemos incluso dentro de esto, es la cantidad de laboriosidad que tiene el spot. Incluso yo ahora veo spot como espectador, que todos lo somos, y me sorprendería lo que hay detrás. Es una condición del hombre intentar, desde siempre, moverse y ver el mundo desde una perspectiva diferente. Este es maqueta. Se rodó de verdad maqueta. Y el del cierre también maqueta. Aunque jugamos la vida del piloto, al final pusimos maquetas. Pero nos parecía que lo mejor el tiempo de pase. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no quiero tampoco extenderme más. Y si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, estaré encantadísimo.